tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Vamos a decirle: María, mírame. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame. En la mano llévame muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. Decimos una vez más: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un aplauso para la Virgen. Hermanos, aprovechando que estamos de pie, siempre es una sana costumbre de poder, antes de escuchar la palabra, antes de conocer un poquito más de Dios, ya que hemos venido a eso, poder alabarlo un poquito, ¿no? Poder alabarlo con nuestras voces, con nuestro cuerpo, de una manera muy bonita, diciéndole entre todas las interpretaciones posibles que somos hijos de Él, que lo seguimos a pesar de las dificultades siempre. Y vamos a poder hacerlo. Sin embargo, antes de empezar, también es una costumbre aquí, que siempre que hemos llegado a diferentes sitios, de tráfico, no sé, tantas cosas que hemos pasado antes de llegar aquí, podamos primero voltearnos a la derecha, a la izquierda, y ver que hay personas también, al igual que tú, que están aquí esperando recibir, esperando escuchar algo nuevo. Te invito a que la saludes. Si no pones a la persona que está a tu costado, salúdala, dale la mano, dale un abrazo. Un abrazo es importantísimo. A pesar de que no lo conocemos, un abrazo es la acción más bella que puede haber de fraternidad. Y yo te invito a que lo puedas practicar también, abrazar a una persona. Por más que no la conozcas, decirle: bienvenido hermano, Dios te ama. Esa es una acción que, aunque no lo creas, un abrazo a veces no sabes qué tanto lo puedes necesitar alguien. A veces alguien tiene un día tan terrible y no lo sabes, y a veces un abrazo, que no lo creas, es un signo de amor fabuloso. Así que vamos a empezar este momento alabando al Señor. ¿Sí? Vamos a hacer algunas canciones que son muy conocidas y que se nos saben, por favor, también sería lindo también que puedas acompañar. Así que vamos a alabar al Señor, y justamente vamos a alabar al Señor esta canción que vamos a empezar, que es bastante conocida y te invito a que me puedas acompañar.
vamos a ir ya entrando al tema de hoy. Vamos a ahora sí agradecer lo que dijo el Señor. Y vamos a entrar en clima de oración para que el Señor entre en nosotros el tema que vamos a recibir. Yo te invito, hermano, que te despegues ese cansancio de ese estrés que has tenido todo el día. Y vamos a tener un pequeño minutito de oración para poder empezar ya con el tema de hoy. Padre bendito, gracias, Señor, por permitirme llegar aquí, por abrirme los caminos para poder estar aquí, Señor, alabándote. Bendito seas, Padre. Es por ti que estoy aquí y tengo hoy tantas cosas que quiero encargarte, que quiero pedirte. Eres el pensamiento que está todos los días en mi vida. Vamos a decirle juntos una partecita para agradecerle tanto al Señor. Nunca nos vamos a cansar de agradecerle y nunca vamos a poder hacerlo del todo. Sin embargo, esto es un buen momento para intentarlo. Gracias, Señor bendito, por todo lo que me das, por mis hijos, por mi familia, por mis hermanos, por mis padres. A veces mi vida es tan acelerada, Señor, que no me da tiempo a veces de agradecerte todo lo que permites en mí. Quiero decirte con esta canción lo importante, Señor, que eres en mi vida. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y porque tú me has dado la vida, porque tú
ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Que todo lo que recibamos esta noche sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a un último aplauso para Dios, para poder por este mundo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Buscamos, por favor, el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 23, versículos del 26 al 34. Evangelio según San Mateo 23, del 26 al 34. Mateo capítulo 23, del 26 al 34. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta novena sesión de nuestro curso, El Don de la Alegría. Estamos a 2 clases para acabar nuestro cursito. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que tiene por nombre la alegría de perdonar. La alegría de perdonar. Y utilizamos Mateo capítulo 23, del 26 al 34, para iluminar la reflexión de esta noche. Dice la Sagrada Escritura: cuando le llevan, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban además a otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echando suertes. Es
Palabra del Señor. Pues bien, en nuestra última clase habíamos enseñado que sufrir es una decisión, como lo es el ser feliz. Una decisión que a veces, lamentablemente, solemos tomar. Habíamos dicho que nosotros sufrimos no tanto por el acontecimiento doloroso que nos pasa, no por el hecho traumático en sí, sino por la interpretación que hacemos de él. Como ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. La muerte inesperada de un ser querido es algo que de pronto nadie se lo espera, y ante una situación de esta naturaleza nosotros nos vemos impotentes y podemos, dentro de la etapa del duelo que hemos enseñado, caer en la etapa de la negación. Nos resistimos a aceptar lo que está en ese momento aconteciendo. Y eso nos va a llevar posteriormente a buscar culpables hacia afuera y culpables hacia adentro. Nos puede llevar incluso a pelearnos con Dios porque decimos por qué Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha querido. Y eso de pronto puede llevar a que nuestra relación con Dios se distancie, puede llevarnos pues a resentimiento hacia Dios, y esto nos puede llenar de rencor. Pues bien, nosotros sufrimos no por el acontecimiento en sí, sino por la interpretación, por la lectura que hacemos de esas circunstancias. Vamos a poner otro ejemplo. Un divorcio. Una persona de pronto que ha atravesado la experiencia traumática del divorcio, esta persona va a pensar en que ha fallado él o en que ha fallado la otra persona y no tanto en qué fallé yo. Y por no aceptar la situación, de pronto no se va a reconciliar del esposo o de la esposa de quien se divorció y va a vivir con el rencor y sufriendo por eso. Es decir, nosotros no sufrimos por el acontecimiento, sino por la interpretación. El otro me falló, el otro me decepcionó, el otro me traicionó. Y eso es lo que realmente nos hace sufrir. Por eso enseñábamos que sufrir siempre va a ser algo subjetivo. No todo lo que me duele me lleva a sufrir. Hay situaciones dolorosas en nuestra vida, pero es la interpretación de esa situación o de esa circunstancia la que nos puede llevar a sufrir. Por eso sufrir siempre es algo subjetivo. Como es algo que pasa dentro de mí, como es algo que emana de mi mente, es algo que brota de la sumatoria de todas las experiencias negativas de nuestra vida. Por eso es que la psicología va a enseñar que ahí en donde hay una persona infeliz con su vida es producto de las malas decisiones que ha tomado a lo largo de ella. Entonces, sufrir es una decisión, decíamos, y es una decisión trágica que se manifiesta cuando nos quejamos, cuando decidimos quejarnos ante alguna situación, cuando decidimos no perdonar ni perdonarnos, cuando decidimos ponernos en el papel de víctima, cuando decidimos buscar culpables y no comprender la situación, cuando decidimos quedarnos en el porqué y no trascendemos en el para qué, cuando no queremos ver nuestros errores y rectificarnos, y cuando no queremos convertirnos y volver a Dios. Es ahí cuando tú y yo decidimos sufrir. ¿Amén? Entonces, la actitud que eliges cuando te visita la desgracia va a ser determinante a la hora de sufrir, porque si bien nosotros no elegimos nuestras tragedias,
pero sí elegimos la manera como respondemos a ellas. No elegimos las cosas dolorosas que nos han pasado, pero sí qué hacemos con el dolor que hemos experimentado. Y es en ese sentido que este tema que se llamaba del sufrimiento hacia la alegría, cómo poder pasar del sufrimiento a alegría a través del perdón. Por eso el tema que vamos a desarrollar ahora, la alegría de perdonar, viene a ser algo así como una continuación del tema visto hace 2 semanas. Y para poder comprender más esta cuestión, es importante enseñar el proceso del resentimiento y cómo se forma el rencor dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para que se forme el rencor, presta atención, hace falta que se cumplan 2 cosas. 2 cosas. Decíamos que no todo lo que me duele me hace sufrir. Ojo con eso, no todo lo que me duele me hace sufrir. Sufrir es algo subjetivo. Y yo sufro cuando principalmente no puedo perdonar, ya sea a la persona, ya sea a la circunstancia. Y es en ese sentido que para que se forme el rencor deben coincidir 2 cosas. La primera, que suceda algo que no queríamos que pase. La ley de la contingencia. Que suceda algo que no queríamos que nos pase. Habíamos enseñado, también la clase antepasada, habíamos enseñado que 3 razones por las que el hombre sufre, y todas tienen que ver con la libertad: el mal uso de la libertad de los demás, el mal uso de nuestra propia libertad y la libertad de nuestra propia existencia, que supone que somos gobernados por la ley de la contingencia. Supone de que algo bueno como algo malo nos pueda pasar en la vida. Y es en ese sentido que a veces suceden aquellas cosas que tememos que nos pasen, como va a enseñar el libro de Job. Cuando uno lee la historia de Job, justamente él dice: me sucede lo que más temía. Entonces, ¿cómo leemos, cómo interpretamos esa situación? ¿Cómo la leemos, cómo la interpretamos? Como por ejemplo, la muerte de un ser querido, una mala noticia, nos despiden del trabajo, una quiebra económica, nos sucede un accidente que nos invalida. Es decir, cuando nos sucede justamente aquello que nosotros esperábamos que no nos pase. Nos sucede algo que no esperábamos y de pronto algo que por lo que no estábamos preparados. Esto es el primer elemento. El primer elemento, ¿no? Entonces, cuando nos pasa una situación así, buscamos respuestas. Buscamos respuestas. ¿Qué es lo que falló? Yo no esperaba que me sucediera esto. No cumple esta situación mis expectativas. ¿Por qué me ha pasado esto? Y vamos a poner un ejemplo bíblico para que esto descienda más en el alma. Los discípulos de Emaús, cuando ellos comienzan a seguir a Jesucristo, Jesucristo claramente habló de su condición como Mesías, las características de su mesianismo, lo que Él vino a realizar a favor de nosotros. Sin embargo, los discípulos de Emaús tenían una expectativa distinta a quien era realmente Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué pasa con los discípulos de Emaús? ¿Qué pasó con ellos? Se desilusionaron. Ellos esperaban una cosa y sucedió lo contrario a lo que ellos esperaban. Y los evangelios nos muestran que hay varios pasajes en donde los que siguen a Jesús se desilusionan. Tú tienes el de los discípulos de Emaús, el más conocido. Pero, por ejemplo, hay otros 2 pasajes más. Cuando Juan el Bautista está a punto de ser decapitado, le pide a sus discípulos que vayan a preguntar a Jesucristo si es Él el que tenía que venir o debían esperar a otro.
Pues bien, esto es muy interesante. ¿Por qué Juan les dice esto? Vayan a preguntarle a Jesús si es Él el que tenía que venir o debemos esperar a otros. Porque según lo que Jesús hacía, tanto en obra como en palabra, no encajaba en las expectativas que estos hombres tenían del Mesías. No es que Juan dudara que Jesús fuera el Mesías, porque el Espíritu se lo reveló. No es que Juan dudara, pero sus discípulos, algunos suyos, no quisieron hacerse discípulos de Jesús. Algunos que se hicieron discípulos de Jesús, que antes eran de Juan el Bautista, tienes el caso de Juan, tienes el caso de Andrés, tienes el caso de Santiago. Pero hubieron discípulos de Juan que no aceptaron a Jesús como el Salvador, porque estaban de alguna manera desilusionados del mesianismo que él presentaba. De pronto, otro pasaje más que nos puede ayudar a comprender esta cuestión. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan habla en el discurso del pan de vida, en ese momento el Señor señala claramente que Él va a darnos a comer su carne y va a darnos a beber su sangre. Y un grupo de discípulos le dice: Señor, qué palabras tan duras, ¿quién puede soportarlas? Y dice la Escritura que en aquel momento muchos dejaron de andar con Él. Muchos discípulos dejaron de andar con Él. Es decir, se desilusionaron también del mesianismo que presentaba Jesús. Y ante esta deserción masiva de discípulos que pudo haber impactado el corazón de los apóstoles, el Señor en ese momento se voltea a sus apóstoles y a los que todavía seguían con Él y les pregunta: ¿ustedes también me van a dejar? Entonces estos tres pasajes muestran algo, que cuando las cosas no se ajustan a mis expectativas de vida y cuando sucede justamente lo contrario, yo me termino desilusionando. Me termino desilusionando y en mi desilusión comienzo a buscar culpables. Entonces, en este primer momento no estamos sufriendo. Si bien hay un impacto psicológico, puede haber una experiencia dolorosa, no es lo mismo el dolor al sufrimiento. Es simplemente nos sentimos golpeados por la situación que nos está exigiendo una readaptación, que significa un acomodarnos a esta experiencia nueva para poder asimilarla en nuestra vida. Pero aquí sucede el segundo punto, lo que va a generar el resentimiento. Aquí comienza el problema, cuando comenzamos a pensar demasiado en lo sucedido. Cuando le damos vueltas en la cabeza a lo que nos ha pasado. Entonces en ese momento aparece la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a misa? ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué si he sido un buen esposo? Si he sido una buena esposa. ¿Por qué si le he dado todo a mis hijos? ¿Por qué si me he esforzado por salir adelante? Y comienza ese planteamiento a taladrarnos la cabeza. Y ese planteamiento ve la situación por la que estamos atravesando como un problema que exige resolución y que exige comprensión. Es ahí cuando comenzamos a sufrir, porque no le hallamos respuesta a las cosas que nos pueden estar pasando. Es ahí cuando comenzamos a sufrir por las preguntas que nos hacemos por dentro, tratando de entender la situación. Por ejemplo, ¿no? La vez pasada alguien había muerto, alguien joven, ¿no? Una persona, una familia perdió a un familiar, a una hija con 23 años, y la familia sufría tratando de entender el por qué. ¿Por qué Dios se la llevó? ¿Por qué Dios nos la quitó?
Entonces Dios termina siendo el culpable de esa situación trágica. Incluso hay un hermano, ¿no?, que es un predicador de otro país, que puso un post en donde decía: lo bonito de la muerte es que Dios la elige. Entonces yo le tuve que contestar por interno, no lo voy a corregir en público, le tuve que contestar por interno y le decía: no es que Dios ande eligiendo, tú te mueres mañana, tú te mueres pasado mañana, tú dentro de un año, a ti te quedan 15 minutos y te mueres. No es así, no es así. Pensar eso de pronto es porque no entendemos el misterio de Dios, de quién es Dios, el misterio de su voluntad. Le explicaba a esta persona que la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte. La muerte no ha sido algo pensado por Dios para nosotros. Hemos sido llamados a la inmortalidad. Sin embargo, la muerte entra al mundo por la envidia del diablo, dice la Sagrada Escritura. Lo que hace Jesús con su muerte y su resurrección es transformar el sentido de la muerte, pero no es algo querido por Dios. Por ejemplo, le decía a él: si lo que tú dices es cierto, lo bonito de la muerte es que Dios la elige para nosotros. Imagínate una persona que en este momento, la coyuntura de nuestro país, sale un joven de 14 años a comprar a la esquina, lo asaltaron por el celular y lo mataron. ¿Dios eligió esa muerte? ¿Dios quiso esa muerte trágica para esa persona? Igualmente un día hubo pues un predicador que no cuidaba su salud y de pronto este hermanito murió y dejó en el abandono a dos hijos pequeños, ¿no? Un niño de 8 años y una niña pues de 15 años, me parece, ¿no? Porque no cuidó su salud. O sea, ¿tú crees que Dios quiso eso? No. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? ¿Por qué? Trato de entender lo que no entiendo. ¿Por qué mi marido me dejó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué mi papá me trató de tal manera? Y trato yo de comprender. Y eso es lo que me hace sufrir. Eso es lo que me hace sufrir. Entonces, nosotros nunca vamos a tener a todos los elementos necesarios para entender una situación. Nunca lo vamos a entender, ¿no? Por ejemplo, una joven que fue muy maltratada por su madre, no entendía por qué la madre era así con ella. Y ella me decía: hermano, es como si no me hubiera querido tener. Es como si no me amara. Es como si esto, si lo otro, si que por aquí, que por allá. Y yo le dije: es más fácil pensar eso a pensar que tu madre era paciente psiquiátrico. Y probablemente tu madre tenía una debilidad o una atención psiquiátrica no atendida y por eso fue así contigo. Entonces, fíjate, en nuestra mente nos hacemos esas preguntas que terminan torturándonos y ese pensar demasiado es finalmente lo que nos hace sufrir. Por ejemplo, una enfermedad física, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué el Señor no me sana? ¿Por qué el Señor no me cura? Entonces, ¿esa persona qué le va a llevar? Dios no me escucha. Dios le escucha. Pero por un designio de su providencia, por un designio de la voluntad permisiva de Dios, nos tenemos que enfermar. Y la enfermedad también tiene un aporte importante que hacerle a nuestra vida. No solo la enfermedad física, sino también la enfermedad psicológica. La cuestión es que ahí es que comenzamos a sufrir por las preguntas que nos hacemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un día me tocó un jefe que era bastante despreciativo, ¿ya? Yo hice todo un estudio de un inmueble que íbamos a vender, entonces busqué los planos, fui a la municipalidad, hice aquí, hice allá y armé un expediente así de grueso y se lo presento al jefe. Entonces el jefe lo miró y me dijo: ¿sabes qué? Este es un mal trabajo, es un inmueble que no vale la pena, y me tiró el expediente. Entonces yo en ese momento le agarré una antipatía al tipo, porque con todos era así, con todos era así.
y me fastidiaba el hombre, y cada vez que yo me acercaba tenía esa mala actitud. Incluso en algún momento llegó a fastidiarme tanto que casi me voy a las manos con él. A ese extremo, a ese extremo. Y la cuestión, hermano, que me mandó al confesionario un montón de veces. Y recuerdo que un día, estando en el confesionario, ¿no?, el sacerdote que me asesoraba, ¿no?, que es un sacerdote que tiene palabra de conocimiento, entonces me olvidé confesarme esa parte y me dice: Cholito, confiésate de la falta de perdón a tu jefe. Y era un tema recurrente. Y yo le decía al Señor: Señor, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a perdonarlo. No juzgaba al hombre, no lo culpabilizaba por algo, pero su carácter era insoportable. Su carácter no era insufrible, te trataba mal. Y trataba mal, y peor, a los que se dejaban. Yo por lo menos me defendía y le contestaba, ¿no? Y a veces pues me le paraba y lo pechaba, pues, ¿no? Entonces, recuerdo un día que estaba en la empresa, este es el estacionamiento, y entonces aquí está la sala de estar de la empresa, ¿no? Yo estaba esperando un cliente y estaba aquí, y en eso entra un camionetón blanco gigantesco, ¿ya? Y entonces sale mi jefe. Y del camionetón baja una mujer arreglada de pies a cabeza, muy arreglada, muy producida, baja con 2 niños y les dice: hoy día les toca quedarse con su papá. Y la mujer agarró, le metió 2 gritos, no sé por qué, y se subió a su camionetón y se retiró. Entonces, ahí yo entendí por qué era así. Yo hiero de la misma manera que a mí me hieren. Y esta mujer de pronto tenía un poder adquisitivo, se veía mucho mayor. Probablemente esto era algo que le oprimía al hombre, le hacía sentirse mal, y la actitud que la mujer tenía con él era una actitud humillante, y él lo único que hacía con nosotros era descargarse. Por eso, qué importante la primera palabra de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros nos entrampamos en esa idea: ¿por qué este ha hecho esto? ¿Por qué este ha hecho lo otro? Pero en realidad no nos estamos dando cuenta que al final las personas tienen sus heridas, las personas tienen su dolor, tienen su trauma. Por ejemplo, hoy día o ayer estaba leyendo el Facebook de una psicóloga, amiga mía, que posteó algo que me llamó la atención, ¿no? Ella posteaba: si te encuentras con alguien que te para cancelando citas, con alguien que no se compromete, con alguien que te deja plantado, con alguien que... y citaba un montón de actitudes de la persona que pueden ser lacerantes. No juzgues a la persona, porque a lo mejor esa persona sufre de ansiedad y no sabe cómo manejarlo. Entonces eso me llamó la atención, porque claro, de inmediatamente tú te juntas con alguien que te deja plantado, que tiene mal genio, que no te responde bien, que es malhumorado, y uno genera antipatía por la persona, pero no te pones a pensar que a lo mejor la persona tiene un tema psicológico, en este caso, que no está sabiendo afrontar. El día de hoy atendí a una mujer con depresión. Qué difícil es atender a una persona con depresión. Yo no soy terapeuta, yo veo el tema espiritual, pero hablaba con un amigo que me pidió un favor. Entonces, en mi mente, cuando oraba por esta persona, el Espíritu Santo trajo esto, ¿no? Que muchas veces hay personas con problemas psicológicos y hasta psiquiátricos que no son comprendidas, que cuesta aceptarles, que cuesta entender cómo se comportan. Entonces, eso puede generar que nosotros nos llenemos de resentimiento. ¿Amén? Entonces, así se forma el rencor. Una situación inesperada a la cual le estamos dando mucha vuelta en nuestra mente, buscando explicación en el porqué. Ahora, este problema se agudiza, ¿no? Este problema se agudiza, se acentúa, punto número 1, cuando tomamos la situación como una ofensa personal. Como una ofensa personal.
cuando hacemos de la situación algo personal. Como por ejemplo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo porque es muy significativo. Una hermanita, terminada una jornada de sanación, la hermanita pues no, yo estoy saliendo de la jornada porque había un grupo de personas que estaban hablando conmigo y la hermanita pues no la saludé, seguí de largo, ¿no? Estaba a mi lado, no la saludé. Entonces para ella eso fue una ofensa terrible. La miré y no la saludé. Entonces nos fuimos a comer, terminada la jornada, y la hermana no me hablaba. Pasó un mes, me vi en mi comunidad y la hermana siguió sin hablarme, hasta que en algún momento, en una oportunidad, me dijo: oye, Israel, quiero hablar contigo, estoy resentida contigo, porque mira, tú te portaste mal conmigo. Y yo pensando, ¿qué le hice a la mujer? Que tú te portaste mal conmigo y fíjate que en el momento, hace un mes, en la jornada, pasaste por mi lado, yo te quedé mirando para saludarte y tú ni me saludaste. Y yo le dije a ella: ¿y por qué lo tomas personal? ¿Qué es lo que piensas? Yo la voy a mirar y la voy a ignorar, no la voy a saludar. ¿Eso pensaste? ¿O por qué no pensaste que a lo mejor alguien me está hablando y en ese momento estoy concentrado en lo que la persona me está diciendo? Es más fácil pensar en que el otro nos daña, que el otro tiene toda la intención de dañarnos. Es más fácil pensar en eso, es más fácil ponernos en esa posición de víctimas. Salud. Entonces, toda situación se acentúa cuando la tomamos como una ofensa personal. Cuando la tomamos como una ofensa personal, ¿no? Pensamos que alguien nos quiere dañar, pensamos que no le importamos, pensamos que no se preocupan por nosotros, pensamos que se habrá creído, y cuando lo tomamos como una ofensa personal, culpamos al ofensor por lo que sentimos. Por ejemplo, esta chica me decía: estoy resentida porque tú no me saludaste. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira. Estás resentida porque a ti te dio la gana. Así de sencillo. ¿No? Como un día alguien me escribió y me dijo: hermano, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pasa, hermano? Me estás haciendo la ley del hielo. ¿Por qué piensas que te estoy haciendo la ley del hielo? Simplemente abrí mi WhatsApp, te leí, en ese momento no te pude contestar, me llegaron otros mensajes y se me olvidó contestarte. Pero ¿por qué pensar mal? Por nuestra experiencia. O sea, todo lo tomamos de manera negativa, y comenzamos a culpabilizar a la persona de lo que sentimos. Esta persona no me habla, me está haciendo sentir mal. Esta persona me ha mirado de tal forma, esta persona me tiene envidia, entonces me está haciendo sentir mal. Esta persona no me ha contestado el saludo, es un sobrado, es una sobrada, entonces me está haciendo sentir mal. Pero en el fondo, hermano, el problema no es el otro, el problema eres tú. En mi casa te puse la vez pasada un ejemplo de la señora con la que tengo una pared colindante, que bueno, le llamé la atención por lo que hizo, y la mujer me quitó el habla, me parece como 6 meses, 8 meses, ¿no? ¿Tú crees que a mí me afecta? Un día, también en el lugar donde vivo, en la época de pandemia estaba prohibido que los padres sacáramos a nuestros hijos a jugar, y nuestros hijos pues sufrían por eso. Pero hubo 2 señoras que libremente, alegremente decidieron sacar a sus hijos. Como yo vivo al frente del patio del juego, le dije: señora, la prohibición es para todos. Le tuve que decir eso, porque los demás niños que vienen del condominio van a ver a sus hijos jugando y ¿qué van a querer? Que todos salgan. Entonces hay que tomar conciencia también, no solamente en sus hijos, sino en los de los demás. Y la señora se ofendió, se molestó, yo ni sabía, le hablé bien. Y fíjate tú, mi esposa al final por un tema de colegio terminó hablando con ella y le dijo, después de 3 años, que hemos salido de pandemia, después de 3 años, ¿tu marido que esa vez me habló mal? ¿Así? Le digo, pero yo estuve ahí y mi marido no te habló mal. Y es por eso que yo no le devuelvo el saludo. Yo cuando llego al colegio, yo no miro caras. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo llego a la persona que está y saludo. Entonces ella, fíjate tú,
me hace sufrir no contestándome el saludo. Aleluya. Es más, mi esposa me lo contó y le dije, ¿quién es? Ni por acá retenía su rostro en la mente, ni por acá retenía que cuando yo llegaba al colegio, efectivamente estaba la señora, ni siquiera me había fijado con ella, pero para ella es un acto de venganza. ¿Quién está sufriendo? Ella. Y si tiene ese problema, o sea, mira, yo estoy libre, estoy contento, feliz, yo voy a llegar y siempre voy a saludar. Es más, una vez que mi esposa me comentó, la veo, muy buenas tardes señora, y la señora, y voltea la cara, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? De que culpamos a los demás por lo que yo siento. Culpo a los demás por lo que yo siento. Fíjate, la mujer no me devuelve el saludo y a mí no me ofende. Eso no va a impedir que yo deje de ser educado. Que cuando llegue a un sitio, ¿qué se dice? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así de sencillo, o sea, no va a impedir que yo sea educado. Entonces, fíjate, cuando tomamos la ofensa de manera, o cuando tomamos de manera personal lo que nos ha sucedido, se forma, pues, se acentúa el rencor y comenzamos, escúchalo bien, a crear en nuestra mente una historia de dolor. Una historia de rencor. Entonces comenzamos en nuestra mente, este me contestó así, y te lo imaginas al día siguiente como si lo tuvieras delante de ti, le contestas a la persona. No sé si te ha pasado eso, ¿no? Que en tu mente comienzas a fantasear cómo le contestarías a esta persona, qué le dirías a esta persona, cómo lo tratarías a esta persona, como que haces un ensayo en tu mente. Ya, eso es porque estamos creando una historia de rencor, seguimos alimentando el rencor. Seguimos alimentando el rencor. Entonces, hermano, cuando se alimenta el rencor, comenzamos a victimizarnos. Y es ahí que te decía, ¿no? Comenzamos a quejarnos, no queremos perdonar, comenzamos a ser culpable a todos los demás, porque a mí... No trascendemos al para qué, no queremos ver nuestros errores ni rectificar, no queremos volver a Dios, sino incluso hasta a Dios hacemos culpable de lo que nos pasa. Un día una persona, ¿no? Me comentaba pues una situación dolorosa, se había enterado pues que uno de sus hijos era una persona con tendencia homosexual, esto le dolió mucho a la persona, un hecho doloroso. Pero la persona inmediatamente le echó la culpa a Dios. ¿Por qué lo has permitido? Si yo te sirvo, yo tengo tantos años en la iglesia, yo ayudo a la gente, yo evangelizo, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿por qué me has fallado? Entonces yo le decía a la persona, pero ¿por qué piensas que Dios te ha fallado? O sea, Dios no puede decidir por nosotros. Y de pronto que tu hijo tenga este perfil es porque algo ha pasado en casa. Algo ha pasado en casa en el tema de la crianza. Y de pronto cuando comienzo a hablar con la señora, sale a la luz de que ella tuvo un influjo muy sobreprotector sobre ese hijo. Y sumado a ese, 4 factores más, que es lo que hacen que una persona tenga tendencia diáfora de género, la mujer se dio cuenta de que probablemente había minado con su crianza la masculinidad de su hijo. Entonces, el problema es que hacemos culpables. En la enfermedad, en la desgracia, en la tragedia, culpables hacia afuera y hacia adentro, buscamos siempre culpables, ¿no? Entonces, cuando culpamos al ofensor, ¿no? Creamos una historia de dolor. Como una mujer que tenía lupus y el gran problema de su enfermedad no era la enfermedad en sí, sino que hacía a Dios culpable de tener lupus. Porque si Dios la amaba, mira el planteamiento, si Dios la amaba, ¿por qué no la sanaba? Ese era su planteamiento. Parece una cuestión lógica. Es que claro, Dios nos ama, nos quiere enfermos. Oye, mira a Cristo en la cruz. Entonces el sufrimiento es una condición con la que vamos a vivir los seres humanos. Siempre.
He encontrado en la iglesia personas que se han acercado a Cristo por miedo a sufrir, porque piensan que el Señor de alguna manera es una especie de póliza de seguro contra desgracias. O sea, si tú sigues a Cristo, vas a la iglesia, rezas puntualmente, entonces no problemas, no desgracias, no crisis. Y la vida no es así, ¿no? La vida no es así. Entonces comenzamos a formar en nuestra mente una historia de rencor, ¿no? Una historia de rencor. Y esta historia de rencor nos lleva al encadenamiento del dolor. Al encadenamiento del dolor a través de 4 emociones, 4 sentimientos dolorosos, ¿no? El corazón queda atado al dolor y al recuerdo traumático cuando no somos capaces de perdonar. Iba a decir Eclesiástico del 27:30, 28 del 1 al 3. Dice: rencor e ira son también abominables. Esa es la propiedad del pecador. El que se venga sufrirá la venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera la curación? Acuérdate las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Entonces, desarrollando todo el tema de la psicología del rencor, ya hemos explicado cómo se forma el rencor, qué es lo que hace que se acentúe, y aquí vienen las consecuencias de no poder perdonar. Hay un encadenamiento emocional, nuestro dolor, el recuerdo queda amarrado literalmente, amarrado a un hecho traumático a través de esto, ¿no? Cuando yo no puedo perdonar, se forma el rencor. Cuando no he podido perdonar, ese rencor va evolucionando y se transforma en odio. Ese odio se transforma en ira y esa ira se transforma en venganza. Por eso uno de los 7 pecados capitales es la ira. Es la ira, que tiene que ver con el rencor, que tiene que ver con el odio y que tiene que ver con la venganza. El rencor es un resentimiento, ¿no? Es repasar una vez y otra vez y otra vez aquello que me duele, aquello que me ha dolido. Entonces ahí se forma el rencor, es un resentimiento, es un sentir una y otra vez la experiencia dolorosa. Luego esto evoluciona a lo siguiente, el odio. ¿Y cómo se manifiesta el odio? A través del sentimiento de rechazo. Por ejemplo, cuando uno no soporta estar con su padre o estar con su madre mucho tiempo, cuando uno no soporta estar con su esposo o con su esposa mucho tiempo. Por eso en la época de pandemia muchos matrimonios se dieron cuenta que se odiaban. Porque hay matrimonios que no soportaban a su marido, que no soportaban a su mujer, porque ahora tenían que estar bajo el mismo techo varias horas al día. Entonces, muchos matrimonios tuvieron crisis en la época de pandemia. Y ahí viene el punto. ¿Eso cómo se llama odio? Cuando yo no puedo estar al lado de alguien, cuando no siento paz al estar al lado de alguien, cuando me fastidia estar al lado de alguien, eso se llama odio. Y esto incluso puede llevarnos a ya no querer juntarnos con alguien, ya no querer estar al lado de alguien, y esto lo trasladamos a la iglesia. En la iglesia sucede también lo mismo, ¿no? Hay personas que ya no quieren ir a la iglesia porque terminan odiando a Dios, terminan muy resentidos con Dios, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, vi un video que me llamó mucho la atención. Una ex religiosa de un convento salieron por una situación X y fueron entrevistadas pues por un reportero
que siempre gusta, ¿no?, despotricar contra la iglesia. Y cuando yo escuchaba esta religiosa, la posición de su salida, de que si la oprimieron, de que si la manipularon, de que si hubo esto, de que si hubo lo otro, de que si hubo aquí, de que si hubo allá, al final ella no se está dando cuenta del odio que siente hacia Dios. No se da cuenta del odio que siente hacia Dios al hablar tan mal de la iglesia. Al hablar tan mal de la iglesia. Por eso es que tú vas a encontrar muchas veces gente que está resentida con Dios, pero que se aleja de la iglesia. Ese alejamiento, ¿qué significa? Odio hacia Dios, ¿no? Y esto de pronto va a desencadenar en nosotros que seamos una persona iracunda, una persona de trato áspero, una persona renegona, colérica, que tengamos dificultad para manejar el impulso del furor. De todos los consejos que nos dio Jesucristo en las Escrituras hay uno que es muy importante. Aprendan de mí que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. ¿Y por qué tenemos que aprender eso? Para que sus almas tengan paz. Entonces, ¿qué significa? Que la persona iracunda es una persona sin paz, es una persona sin alivio. Es una persona que a cada rato reniega, que a cada rato vive fastidiado, que a cada rato algo le molesta. Y el problema está porque no es manso, no ha trabajado en la virtud de la mansedumbre. Su corazón no es como el corazón de Cristo. Ser manso es la condición necesaria para ser humilde. No hay humildad sin mansedumbre. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso, es decir, no soy violento, no soy colérico, no devuelvo mal por mal, perdono rápidamente. Eso es lo que nos dice Jesús, aprendan de mí que soy manso, no guardo rencor, no odio, no consiento la ira, porque cuando no se es manso de corazón uno termina vengándose. Uno termina vengándose. La venganza es algo bastante común en nosotros. ¿Alguien no nos llama para nuestro cumpleaños, lo llamamos para el suyo? Normalmente no. ¿Alguien no hace algo por nosotros y nos pide luego algo? Normalmente no ayudamos. Es más, vivimos en una cultura bastante resentida, ¿no? Tú hablas con todos los que quieren recuperar el tema del indigenismo, hay detrás de eso mucho resentimiento. Yo hay gente con la que hablo que no vivió en la época de la guerra con Chile, pero vive resentido con los chilenos. ¿Y qué te hicieron los chilenos, Dios mío? Pero hay gente que hereda esto, este perfil, este vivir resentidos, ¿no? Entonces, rencor, odio, ira nos lleva finalmente a la venganza. He visto un par de videos en donde pasó lo mismo con diferentes personas. Un homicida mató al hijo de una persona y lo he visto tanto en una madre en Brasil como un padre en Estados Unidos. En Brasil mató una persona, un delincuente, al hijo de una señora. Entonces la mujer se acercó al hombre, al homicida, le agarró el rostro y le dijo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Perdono que me hayas quitado a mi hijo y no te guardo rencor. Y también lo vi en un acontecimiento, en un caso que pasó en Estados Unidos de un padre que había perdido a su hijo, ¿no?, por manos de un delincuente. También le decía lo mismo a la persona, ¿no? Incluso vi un hecho que me llamó mucho la atención, un accidente de tránsito en donde una persona tuvo un accidente, no sé qué problema sucedió, pero terminó atropellando a un niño pequeño y el niño murió. Y en el video se ve cómo el padre que había perdido a su hijo en el accidente estaba consolando al hombre que lo había atropellado. Entonces, por eso te digo, sufrir es una decisión. Sufrir es una decisión. Entonces, muchas veces nosotros tenemos estas tres etapas, ¿no?
No entendemos el por qué esta situación, me está sucediendo algo que yo no esperaba y le comienzo a dar vueltas, comienzo a preguntarme por qué a mí. Y esto se acentúa cuando comienzo a encontrar culpables. Mi padre no me quiso, mi madre no me quiso, Dios me ha fallado. Comenzamos a culpabilizar a los demás, creamos una historia de rencor. Esta historia de rencor se encadena con estos 4 sentimientos: rencor, ira, odio y venganza, aunque la ira más que un sentimiento es una emoción. Entonces se encadena todo eso y es ahí que sufrimos. Y podemos sufrir así por años. Podemos sufrir así por años. Por ejemplo, el día de ayer alguien me comentaba, pues una persona me pedía que atendiera un caso y cuando me pasaba la información de ese caso que se iba a atender, me contaba pues toda la historia de la persona, ¿no? Y yo en lo personal no tengo ese enfoque, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con alguien, yo no me enfoco mucho en el pasado de la persona, ¿no? Yo no soy de las personas que creen que es resolviendo los temas de tu pasado se mejora tu presente y cambia tu futuro. No tengo ese enfoque. Mi punto es, ¿no? O sea, ¿qué haces con tu vida hoy? O sea, ¿cómo abordas tú en el hoy de tu vida las situaciones que en algún momento te dolieron? O sea, tú no puedes cambiar ese pasado. No puedes dejar de llorar por lo que sucedió. Pero sí puedes hacer algo en el hoy de tu vida. Entonces eso fue muy particular y por eso le decía a esta persona, ¿no? A veces nosotros sufrimos porque nos enfocamos mucho en el pasado. Y he encontrado algunas personas que han ido a terapia, y esto es, ojo, han sido casos particulares, no voy a generalizar, pero han sido casos particulares de personas que han ido a terapia en donde el enfoque ha sido esto: ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Tú de pequeño, de grande, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, etcétera, etcétera. Y la persona lo único que hacía era revivir heridas, abrir heridas, y no las terminaba nunca de cerrar. Entonces a veces el enfoque, pienso yo, por los casos que me ha tocado atender, es a partir de aquí hacia adelante, ¿qué vas a hacer? Eso pasó, eso sucedió. Eso ha generado una consecuencia, pero ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Por eso Cristo nos habla de conversión. Y la conversión tiene que ver con cómo quieres proyectar tu vida de aquí hacia adelante. De aquí hacia adelante. Por ejemplo, ¿no? Yo he tenido un problema de lujuria, y he tenido un problema de lujuria porque yo fui agredido 3 veces sexualmente. Entonces he tenido este problema de la lujuria que me impedía seguir a Cristo porque fui agredido sexualmente 3 veces. Es decir, todo pecado detrás hay un hecho doloroso. Por ejemplo, una persona soberbia, le faltó reconocimiento de su padre o de su madre. Una persona iracunda, fue agredida física o verbalmente, o sufrió agresión pasiva o agresión activa. Es decir, pero por ejemplo, lujuria, ira, lo que tú quieras, el pecado que tú quieras, siempre detrás hay una situación dolorosa en la persona. Entonces la conversión, que implica enfocarte no en lo que te pasó, sino en esa situación pecaminosa, cómo cambiar. ¿Cómo cambiar? Que esa situación ya no sigue ejerciendo su influencia y su efecto en ti. Entonces, el Señor nos lleva por otro camino, el camino de la conversión. Y Jesucristo nuestro Señor, como va a decir Isaías, ¿no? Cuando nos va a hablar de la misión de Jesús, ¿no? Que este texto que te voy a leer de Isaías es el mismo texto que va a aplicar Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos. Pues bien, en la traducción que lee Jesucristo, el rollo de Isaías, cuando está en la sinagoga de Nazaret, en esa traducción probablemente la Septuaginta que lee el Señor no se lee esta parte. Pero parte de la misión mesiánica de Jesús, que dice la Escritura, es sanar los corazones rotos. Los corazones rotos. Es decir, Jesús viene a sanar a aquellos que sufren en su interior.
aquellos que sufren en su interior, aquellos que tienen una tristeza antigua en el alma, aquellos que tienen necesidad de recibir sanación interior. Y la manera como Cristo quiere sanarlos es a través del perdón. 4 poderosas enseñanzas del perdón que ha dejado Jesucristo. La primera es la del Padre Nuestro, que así como nosotros perdonamos las ofensas, también nuestras ofensas serán perdonadas. La segunda gran lección que Jesucristo nos dejó sobre el perdón es aquel pasaje escriturístico en donde nos habla la parábola del siervo sin entrañas, ¿no? En donde Jesucristo nos presenta pues uno que debía un montón, que fue perdonado por su Señor, y otro que después de ser perdonado se encontró con uno que le debía poco y este no le pudo perdonar. Y ahí Jesucristo dirá: si no perdonáis cada uno de corazón a vuestros hermanos, de igualmente hará el Padre Celestial con ustedes. La tercera enseñanza sobre el perdón, y escucha que esto es muy importante. La tercera enseñanza sobre el perdón es cuando instaura el sacramento de la reconciliación. Instaura el sacramento de la reconciliación el Señor. Y es en ese contexto que Jesucristo nos muestra que sentir rencor, sentir odio, sentir ira y sentir venganza es un pecado mortal que rompe la relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Y cuando yo peco de manera mortal, es decir, la vida de Dios se me va, ¿qué debo hacer inmediatamente? Confesarme. ¿Cuántos acá se confiesan? Padre, soy resentido. Padre, guardo resentimiento hacia mi madre. Padre, guardo resentimiento hacia mi esposo. Padre, no he podido perdonar. Padre, he actuado con ira. Padre, me he vengado. Eso hay que confesar. Eso hay que confesar. Y la última enseñanza sobre el perdón es la agonía de Cristo en la cruz, en donde el Señor, según el texto que hemos leído en el comienzo, dirá: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema que tenemos nosotros para perdonar es el juicio que hacemos sobre la persona que nos ha ofendido. O sea, cuando tú comienzas en tu mente, en esa historia de rencor, tratar de pensar por qué éste lo ha hecho. Comienzas tú a juzgar a la persona de duro, de malo, de que no me tuvo paciencia, de que fue así conmigo, de que fue de la tal forma. Entonces aquí Jesucristo nos enseña: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo, cuando estaba en la cruz diciendo estas palabras, en ese momento estaba mirando a las personas que le habían azotado. Estaba contemplando en ese momento a las personas que le habían puesto la corona de espinas, a las personas que habían traspasado sus manos y sus pies, a las personas que le estaban escupiendo en el rostro, que le estaban insultando, que le estaban ofendiendo. Y Jesucristo dice una inmensa verdad: que esas personas no tienen ni idea de lo que están haciendo. Así como en algún momento a ti se te pasó la mano y le gritaste a tu hijo o a tu hija y tú no tenías ni idea del daño terrible que le estabas haciendo, así también las personas que te han ofendido a ti no tienen ni idea del daño terrible que te han hecho a ti. Es por eso que Jesucristo nos enseña que el gran problema para perdonar es el juicio que hacemos sobre nuestro padre, sobre nuestra madre, sobre nuestro cónyuge, sobre las personas que nos han ofendido. Entonces, por eso esta primera palabra que Cristo nos da en la cruz es una enseñanza tremenda. ¿Por qué? Porque desde que Jesucristo llegó a Jerusalén, dejó de hablar y dejó de curar. Escucha bien esto, ¿ah? Apenas llega Cristo a Jerusalén, se escondió el Señor. Guardó silencio y ya no se manifestaba en público. Estaba próxima a su muerte. Entonces, a las palabras y a las acciones que vemos cuando estuvo en Galilea, le siguen el silencio. ¿Y cuándo rompe su silencio en la cruz? ¿Cuándo rompe su silencio? En ese momento que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es en ese momento que el Señor nos da una gran enseñanza sobre el perdón.
una gran enseñanza sobre el perdón, que después esto va a pedir el Señor que a sus apóstoles que ustedes, a los que le perdonen sus pecados le queden perdonados. Entonces, escucha bien, hermano, donde hay dolor es porque no ha habido perdón. Donde no hay perdón no puede haber reconciliación. No podré superar los hechos dolorosos y traumáticos de mi vida mientras no perdone. Mientras no perdone, hermano, no dejaré de sufrir. No dejaré de sufrir. Por eso, hermano, para pasar del sufrimiento a la alegría, hay que perdonar las ofensas que nos han hecho los demás. Hay que reconciliarnos con las situaciones dolorosas y traumáticas de nuestra vida. Por eso, escucha bien, en la base de toda herida emocional hay un perdón que dar. Hay alguien a quien hay que perdonar, pero también hay alguien a quien hay que pedirle perdón. Hay 4 tipos de perdón que tenemos que practicar. El perdón y la reconciliación con Dios, porque a veces hacemos a Dios culpable de todo lo que nos ha pasado. El perdón y la reconciliación con nosotros mismos por todos los errores que hemos cometido en la vida. El perdón y la reconciliación con los demás. Y hay que aprender también a pedir perdón, acercarnos a aquellas personas que hemos dañado y a través de este gesto reconocer que le hemos dañado y a través de ese gesto sanarnos. Entonces, hermano, en ese sentido, 4 cosas que aprendemos del perdón: perdonar y reconciliarnos con Dios, perdonar y reconciliarnos con nosotros mismos, perdonar y reconciliarnos con los demás y aprender a pedir perdón. Dios, que nos ha creado como seres llamados a la relación con los demás, no se sana la relación con Dios, no se sana la relación con nosotros mismos, no se sana la relación con los demás en la medida que no perdonamos y nos reconciliamos. Amén. Perdonar, por lo tanto, implica ser liberado de la angustia y de la tristeza que nos oprime. Una persona que vive en tristeza, con angustias, no ha perdonado. Perdonar entonces es renunciar a obtener algún tipo de satisfacción por medio de la venganza. Renunciar a la venganza. Perdonar es olvidar. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Perdonar es olvidar. ¿En qué sentido? Dejo de traer en mi presente como un recordatorio permanente los hechos traumáticos del pasado. Por eso perdonar es absolver al otro del daño que me hizo. Perdonar también tiene que ver con esto, con la absolución. Entonces, hermano querido, para ir cerrando esta reflexión, este tema que se llama la alegría del perdón. Todos los que nos encontramos acá tenemos una historia dolorosa. Todos los que nos encontramos acá tenemos un pasado doloroso y difícil. No hay un ser humano, uno solo, que esté sano del todo. Bueno, salvo la Santísima Virgen María. Pero no hay un ser humano que no haya experimentado dolor de una o de otra forma. El problema por el cual estamos sufriendo es, primer punto, ¿cómo está tu relación con Dios? Piensa, ¿estás reconciliado con Dios? ¿O le sigues echando la culpa a Dios por algo que te ha pasado? Segundo, ¿cómo estás contigo mismo? ¿Te has perdonado por todas las veces que has fallado, por las malas decisiones de tu vida, por los errores que has cometido, por los pecados del pasado? ¿Te has podido perdonar? Y eso es lo más difícil muchas veces. Hay gente que se odia tanto, que siente tanto rencor hacia sí misma, que dice: qué tonto que soy, qué torpe que soy, no sirvo para nada. Algunos se pegan, ¿no? Incluso hay algunas personas que cuando no cuidan
su comida y su bebida, esto tiene que ver con resentimientos hacia uno mismo. Tiene que ver con resentimientos hacia uno mismo. Y de pronto el otro elemento es el perdón y la reconciliación con los demás. ¿Con quién te tienes que reconciliar? Con esa persona que dices no la puedes ver. Imagínate el caso de esta señora, ¿no? Del colegio, que me ve, no me contesta el saludo. ¿Cómo se sanaría ella? Si ella asumiera, oye, este hombre no es que me trató mal, simplemente me dijo las cosas que a mí no me gustaron en ese momento escuchar. 1, 2. ¿Por qué guardarle rencor a alguien que no conozco? Y 3, ¿qué hay detrás de ese rencor? ¿Qué habré representado su papá? Entonces muchas veces el rencor que tú tienes hacia las personas puede ser el reflejo de que no has perdonado a tu padre o que no has perdonado a tu madre. Tienes un rencor con hombres, ¿a quién no has perdonado? Mira a tu papá. Con mujeres, mira a tu mamá. Y no solamente eso, sino que también hay que pedir perdón. ¿A quién le tienes que pedir perdón? ¿A quién le tenemos que pedir perdón? Porque, hermano, nuevamente te digo esto, donde no hay perdón, no puede haber reconciliación. No podré superar los hechos dolorosos y traumáticos de mi vida mientras no perdone. Entonces, mientras no perdonemos, no podremos dejar de sufrir. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos un momento a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón al Señor para pedirle la gracia de poder soltar de nuestro corazón el rencor, el odio, la ira y la venganza. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Señor Jesús, tú conoces
la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Amado Señor, te pedimos que en esta noche extiendas tú tu mano a las heridas que aún están abiertas en nuestra memoria, en nuestro corazón. Por las veces que fuimos rechazados, por las veces que fuimos abandonados, por las veces que fuimos traicionados, por las veces que fuimos humillados, por las veces que sufrimos injusticias. Ayúdanos, Jesús, a dejar de sufrir. Ayúdanos a reconocer, Señor, el rencor, el odio, la ira y la venganza que habitan dentro de nosotros. Por eso tú dejaste el sacramento de la reconciliación, para que confesando nuestros pecados nos sanemos psicológicamente también. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Decidimos en esta noche, Señor, perdonar a todos los que nos han dañado desde el comienzo de nuestra vida. Perdonamos a nuestros padres, lo que aún nos falta perdonarles. Perdonamos, Señor, a las personas que en nuestra niñez nos dañaron. Perdonamos, Jesús, a las personas que en nuestra adolescencia
nos hirieron. Perdónanos, Señor, a las personas que en nuestra etapa adulta nos han herido. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas, sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Señor, sáname, Señor Jesús. Que de mi corazón, Señor, caiga toda atadura de rencor, de odio, de ira y de venganza. Desátanos, Señor, de lo que nos hace sufrir. Y concédenos en esta noche la gracia de tu paz. Tú que dijiste, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que sus almas encuentren paz, para que sus almas tengan alivio, para que sus almas tengan consuelo. Que por la mediación de la Virgen Inmaculada, todas las heridas de nuestro pasado sean presentadas al Divino Corazón de Jesús para recibir de su sagradísimo corazón el bálsamo de su consuelo y la medicina que nos sane de todos nuestros males. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Jesús. Hermano, toma asiento un momentito, unos avisos rapiditos nomás. Hermano, es muy importante que, como hemos dicho en el momento de la oración, nos confesemos de esto. Porque la confesión no solamente sana a nivel espiritual, sino también a nivel psicológico. Amén. Hermano querido, retiro de parejas, retiro de sanación interior para parejas, el 3 y el 4 de agosto.
Este retiro se llama Construyendo una relación fuerte. ¿Y cómo vamos a construir una relación fuerte? Hay varios temas que vamos a desarrollar. Uno de ellos, por ejemplo, es la resolución de conflictos. El otro es el tema de ser ayuda adecuada para el cónyuge. Otro tema que vamos a desarrollar es el cómo comunicarle a nuestro cónyuge que le amamos. Vamos a desarrollar un quinto tema que se llama la teoría del amor conyugal. Y otro tema en donde vamos a abordar el tema de cómo hacer duradera la relación. Entonces, hermanos, 5 temas, el 3 y el 4 de agosto, una oportunidad para trabajar en la relación de pareja, construyendo una relación fuerte. Y finalmente, hermano, para aquellos que desean, la semana pasada hemos tenido un taller de liberación en Surquillo. Entonces el último tema, terapéutica de la sedia, entre los otros temas, lo puedes conseguir, te va a ayudar mucho. El último tema que hemos dado para parejas a principio de este mes, el problema de la crítica en la relación de pareja. Muy bueno este tema. Si no lo tienes, hermano, adquiérelo. Y el penúltimo tema de nuestro cursito, el don de la alegría, del sufrimiento a la alegría, en donde hoy día hemos hablado sobre la importancia del perdón para dejar de sufrir. Amén. Hermano querido, atrás tenemos pan con pollo, me dicen acá, pan con pollo, queque, saltado de lomo a la brasa, no sé, cosas que han hecho los hermanos, su saltado, su papa a la huancaína, no sé qué han hecho. Ya saben que por la compra de eso nos ayudan a que podamos nosotros seguir evangelizando de manera gratuita y cubrir nuestros gastos de misión. Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, hermanos. Chao, chao. Hasta luego.